Hola joyeros y joyeras, ¿cómo se encuentran hoy? Hoy vamos a hacer, bueno, el otro día hicimos estos terminales de cuero, ¿no es cierto? Y vamos a hacer el gancho, un gancho simple, que es el más fácil y corto de hacer. Aquí lo vamos a hacer en cobre, ¿no es cierto? Y la idea es que no nos quede muy pequeño porque queremos que no se salga la argolla. Hay gente que le gusta usar el mismo cuero para todo, pero yo prefiero venderlos con su cuero único. Así que este es un cuero color marrón, cafecito claro, muy bonito. Así que le vamos a hacer el gancho en cobre. Para eso vamos a necesitar un alambre de 1,3 milímetros, 5 centímetros, o de 16 Gogain, ¿no es cierto? De 2 inches, 2 inches máximo. Bien estirado, bien limpio el alambre, le pueden pasar un paño de joyero y vamos a cortar entonces, vamos a marcar con nuestro Sharpie los 5 centímetros o los 2 inches y vamos a cortar con nuestro alicate cortador por el lado plano. Una vez que lo tenemos cortado, nos preocupamos si verificamos la medida y nos preocupamos de que ambas puntas estén bien limadas. Esto es súper importante antes de hacer el loop. Aquí yo me doy cuenta que le falta limar, así que vamos a tomar nuestra lima metálica o nuestro limador de uñas, porque la idea es que estas puntas, más que planas, queden bien redonditas, queden suaves. El gancho no puede pinchar, no se puede agarrar de ropa, de lana, de nada, de guantes, etcétera. Entonces la idea es que queden bien suavecitas. Y vamos a tomar entonces con nuestro alicate redondo, vamos a hacer una marca intermedia, ¿no? Nuestro loop tiene que ser intermedio, ni muy grande ni muy chico. Este loop es para tomarlo de uno de los extremos de nuestro colgante. Así que nos ponemos de tope y lo doblamos, hacemos una P. Ah, me corrí, disculpen aquí. Hacemos una P bien hecha, bien redondita, ¿ven? Bien cerrada. Ahí que hicimos nuestra P. ¿Ya? Y ahora vamos a devolvernos hacia el lado contrario, rodeando nuestro lápiz Sharpie. ¿Ven? Tomo el loop y rodeo completamente mi lápiz Sharpie. La idea de hacerlo con el lápiz Sharpie, que claro, es bien gordo, es que quede bien redondo. Después ajusto con mi alicate redondo. Acerco la punta hacia el loop. ¿Se fijan? Ahí queda perfecto, quedan súper bonitos. Lo único que me falta ahora, ¿no es cierto?, es sacar la punta hacia afuera. Esto quedan aproximadamente de 2 centímetros. Le saco la puntita hacia afuera, le podría hacer un pequeño loop, pero a mí me gusta martillarlo. Quedan súper bonitos, bien martillados. Sobre todo con alambre sobre 1,3, 1,5 milímetros. Lo pueden hacer hasta de 2 milímetros el gancho, quedan preciosos. Depende un poco de dónde lo van a colocar. Si es, como en este caso, un collar corto, lo pueden hacer de este tamaño, 1,3, 1,5 milímetros. Y ahora vamos a martillar. Lo más importante es martillarlo entero, dejarlo bien plano y bien duro. Y con la parte redonda o la parte curva, ¿no es cierto?, de nuestro martillo, golpear la parte anterior del gancho. La idea, ¿no es cierto?, es que el gancho nos quede bien bonito. En general yo los que son de cobre o de bronce los golpeo en la punta bastante. Los de plata y los de oro los dejo lisos, ¿no? Porque ahí la gente le gusta como más clásico. Pero cuando son de cobre o de bronce, los golpeo con la parte redonda o con el martillo bola. Y luego perfecciono, ¿no es cierto?, con mi lima, cualquiera que tenga, la punta. Y vuelvo a golpearlo con mi martillo bola para que me quede, ven, ahí queda como planito. ¿Se fijan? Ahí está el detalle, queda la curva bien bonita hacia afuera y como más ancha que el resto. Y finalmente lo engancho, ¿no es cierto?, en mi terminal de cuero. Abro el loop, lo cierro y está listo ya para ser ocupado. Quedan súper seguros, súper firmes. ¿Ah? Así que los invito a hacer este tipo de cierres. Vamos a hacer otro, que les voy a dejar la foto ahí, que es una doble S, que quedan preciosos también, para que tengan varias alternativas. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!